El amplificador clase D. Estos amplificadores, también conocidos como amplificadores de conmutación, son muy utilizados en amplificadores de sistemas de refuerzo de sonido donde se requiere una alta potencia de salida. Son muy conocidos por tener un 100% de eficiencia y 0% de distorsión. Como mencioné, tienen un 100% de eficiencia energética y un 0% de distorsión. Si se requiere una conversión de voltaje de alta frecuencia de conmutación, permite que los transformadores de audios estorbosos y voluminosos sean reemplazados por pequeños inductores. Un amplificador clase D de buen comportamiento, baja distorsión y rango completo debe operar a frecuencias bastante altas en el rango de 100 kHz a 1 MHz. Los amplificadores clase D son muy utilizados en amplificadores de sistema de refuerzo de sonido donde se requiere una alta potencia de salida. De acuerdo al circuito de funcionamiento, lo que vamos a tener en la entrada van a ser dos señales: una señal de audio sinusoidal y una señal triangular o de sierra portadora generada por un generador. Al combinarse estas dos señales, al combinarse las dos señales en el comparador que tenemos aquí, se va a generar una señal cuadrada gracias a la técnica llamada PWM, modulación por ancho de pulso, en la salida. Luego de esto vamos a tener dos MOSFETs que van a funcionar como switches, uno en estado encendido y el otro en estado apagado. En el estado encendido va a existir una corriente que fluye a través del MOSFET y no tenemos voltaje de drenaje, comportándose como un circuito cerrado. En el estado apagado hay un voltaje entre sus terminales, comportándose como un circuito abierto. En la salida vamos a tener la onda cuadrada, la cual necesitamos, pero no podremos reproducir esta señal ya que se escucharía en el altavoz como una señal, como un audio distorsionado, por lo que es necesario recuperar la señal de audio original para poder que se escuche bien, lo cual se hará mediante un filtro pasabajo, la cual nos ayudará a recuperar la señal de audio, una onda sinusoidal, y eliminar distorsión, eliminar altas frecuencias y dejar que pase baja frecuencia. El filtro consta de un inductor y un capacitor. El inductor lo que va a hacer es resistir la corriente que va a pasar por ahí, y el capacitor es el responsable del comportamiento de las altas frecuencias y bajas pérdidas. Debe soportar todo el voltaje de salida. Estos amplificadores es casi obligatorio que utilicen una retroalimentación, ya que con ello se garantiza la eficiencia del diseño para asegurarse de que haya la menor distorsión posible. Se basa en un amplificador operacional antes del comparador, que se suma a la señal de entrada, la triangular, para generar una señal de error que los amplificadores minimicen automáticamente. Allí vemos cómo sería cómo suprime la señal de audio, la onda sinusoidal, a la onda portadora triangular o de sierra, y se genera entonces la señal cuadrada. Lo importante de tener esta señal de la señal cuadrada es que es una señal que tiene una frecuencia fija, por lo cual nos facilita el trabajo el momento de la conmutación. Tipologías o modelos. Los modelos que hay de estos tipos son el de medio puente, que usan dos dispositivos de salida, como vemos aquí, dos drivers o controladores, y el de puente completo, que utiliza 4 dispositivos de salida, 4 drivers o controladores.
Entre las ventajas del amplificador tipo D tenemos que posee gran eficiencia energética entre un 95 y un 90%. Esto en su implementación física, al momento de hacer arreglos en circuiterías. Poseen baja disipación de energía, por lo cual requieren menos dispersores térmicos cuando se va a realizar un diseño, al igual que producen menos ruido térmico. Requieren de fuentes de alimentación con tamaño reducido, lo que favorece el momento de realizar ensamblajes. Disminuyen los requerimientos de filtrado y permite su amplia resolución efectiva. Esto en cuanto al trabajo que se realiza, por ejemplo, con señales de audio en un modulador de pulso. Por otra parte, entre las desventajas tenemos que estos tienen pérdidas en las etapas de salida de los MOSFET por causa de la capacitancia, un efecto adverso al aumento de la frecuencia de conmutación. También se producen variaciones en el tiempo de las señales de salida del modulador de pulso, lo que genera fluctuaciones creando ruido en la señal. La resistencia de encendido del MOSFET genera calentamiento, por lo cual al momento de realizar un diseño con un amplificador tipo D, se le debe dar un valor pequeño a este tipo de resistencia. Aplicaciones. Este tipo de amplificador lo utilizamos en los cines en casa, ya que estos poseen un amplificador tipo D debido a los requerimientos del diseño por su eficiencia térmica. También los encontramos en los teléfonos celulares, ya que los altavoces internos de estos equipos consumen hasta 1 watt de potencia, por lo que usan un amplificador tipo D para equilibrar la relación eficiencia energética versus potencia. También los tenemos en los refuerzos de sonido en vivo, que son, por ejemplo, las consolas que se utilizan para eventos. Este requiere grandes potencias para su funcionamiento, por lo cual la función del amplificador tipo D es dar gran eficiencia en cuanto a las fuentes de alimentación. Por lo que podemos decir que en general este tipo de amplificador se utiliza en gran medida para los equipos de sonido y audio, porque este tipo de equipos requieren ciertas potencias y esto, por el efecto del ruido térmico, pierde eficiencia, por lo cual estos requieren de un amplificador tipo D para recuperar o equilibrar su eficiencia. Amplificadores diferenciales. Se llama amplificador diferencial a un amplificador cuya salida es proporcional a la diferencia entre sus dos entradas. Es decir, es un circuito de cualidades para amplificar la diferencia de dos señales. El amplificador diferencial ideal es aquel que a la salida tiene solo presente la componente diferencial, o sea que rechaza las señales a modo común, amplificando todas las señales a modo diferencial. También se le llama amplificador o par diferencial. Este puede estar constituido por un amplificador operacional, 2 transistores BJT, 2 FET y 2 MOSFET. Descripción de amplificadores diferenciales. El amplificador diferencial es un circuito que constituye parte fundamental de muchos amplificadores y comparadores. Es la etapa clave de la familia lógica SL, lógica acoplada en emisor, los cuales son circuitos integrados digitales que usan transistores bipolares, pero a diferencia de los demás, se evita la saturación de los transistores, lo cual da lugar a un incremento de la velocidad total de conmutación. Circuito del amplificador diferencial.
En la diapositiva podemos observar el circuito del amplificador diferencial, en donde la tensión de salida es una constante multiplicada por la señal diferencial de entrada, es decir, V1 menos V2. La ganancia para la señal de modo común es 0. Y para minimizar los efectos de la corriente de polarización se deberían seleccionar que la resistencia 2 es igual a la resistencia 4 y la resistencia 1 igual a la resistencia 3. Funcionamiento del amplificador diferencial. El amplificador diferencial dispone de dos señales de entrada aplicadas a los terminales inversor y no inversor, tal como se observa en la figura, produciendo una tensión de salida proporcional a la diferencia entre las tensiones de entrada. La diferencia entre las tensiones de entrada se llama tensión de entrada diferencial, V sub I D. La ganancia diferencial A sub D es la ganancia del amplificador y la tensión de entrada de modo común, V sub ICM, es la media de las tensiones de entrada. Ventajas y desventajas de los amplificadores diferenciales. Las ventajas del amplificador diferencial con operacional tenemos alta impedancia de entrada, control de ganancia simplificado, ahorro en la etapa de diseño, sencillez de sustitución en caso de avería, fiabilidad, ahorro económico y ahorro de espacio. Desventaja del amplificador diferencial operacional. Desventaja. La impedancia depende de la resistencia de la entrada. La resistencia de la entrada es baja. El modo diferencial se mantiene de manera que la relación entre la razón de la resistencia R4 entre R3 debe ser igual a la razón de la resistencia R2 entre la resistencia R1 para mantener la ganancia A. Ahora veremos las ventajas del amplificador diferencial con transistor BJT. Este ofrece buena ganancia de amplificación y su circuito es muy sencillo. Trabaja con baja tensión de alimentación y elevada ganancia y ancho de banda. Desventaja del amplificador diferencial con transistor BJT. Genera un nivel de ruido alto. Cuando no hay acople de transistores es inestable. Muy sensible a cualquier desviación entre la corriente de polarización del par diferencial. Ventaja del amplificador diferencial con transistor FET. Los FET son más estables a la temperatura que los BJT. Estos generan menos ruido que los BJT y los FET son más estables a la temperatura. Desventaja del amplificador diferencial con transistor FET. La impedancia depende de la resistencia de la entrada. En el modo diferencial se debe mantener la relación entre la razón de la resistencia R4 y R3 igual a la razón de la resistencia R2 y R1 para mantener la ganancia ajustada. Exhibe una linealidad pobre y puede dañarse en el manejo de bioelectricidad estática. Ventaja del amplificador diferencial con transistor MOSFET. Son capaces de conmutar señales de alta frecuencia. Tienen bajo consumo de potencia estática y la región de corte en estado estacionario. Desventaja del amplificador diferencial con transistor MOSFET. Tiene una incapacidad de manejar altos niveles de corriente y baja resistencia a la corriente de alimentación que acarrea la destrucción del dispositivo. Aplicación del amplificador diferencial. En el multiplicador de ganancia constante, suma de voltaje, seguidor de voltaje o amplificador de acoplamiento, fuente controlada, circuito de instrumentación y filtro activo.